circunferencia, mejor tal vez sería hacer un pastel. Un pastel es mucho más claro que este diagrama de círculos. Pero eso lo pueden hacer en sus apuntes. Bueno, vamos a entrar entonces al tercer tipo de variables. Vamos a ver organización, clasificación de datos de variables cuantitativas discretas. ¿Cuáles son esas variables discretas? Cuantitativas porque se refieren a cantidades. Discretas porque no son continuas, sino asumen valores enteros. Las variables. La variable asume valores enteros. Ejemplo de variables discretas. Un ejemplo clásico es número de hijos por familia o número de cheques que expende una empresa o número de funcionarios que tiene una empresa donde la variable asume valores enteros. 0, 1, 2, 3. No hay 0,5, 0,6, 0,7, 1, 2. Número de hijos pueden ser 0, puede ser 1, puede ser 2, no hay 1,5, no hay 1 3/4, no asumen fracciones, a diferencia de las variables continuas, que sí asumen valores intermedios, ¿no? Las variables continuas. Y vamos a ver entonces cómo se organizan estas variables cuando se tratan de variables discretas. Vamos a tomar entonces el ejemplo de número de hijos por familia en un barrio, en un municipio, puede ser en una unidad educativa, puede ser en una empresa, dependiendo, ¿no? Cuál es el sujeto de investigación, ¿no? Si tenemos aquí el número de hijos de 50 familias, número de hijos de 50 familias tomadas de manera aleatoria de un barrio. Aquí tenemos en la primera fila la familia 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta la familia número 50. La familia 1 tuvo 3 hijos, la 2 tuvo 0 hijos, la familia 3, 3 hijos, la familia 4, 7 hijos, la familia 5, 2 hijos, la familia 6, 1 hijo, etcétera. Aquí tenemos el número de hijos de 50 familias, de 50 hogares, ¿no? Aquí ya podemos establecer el rango, que sería la diferencia entre la familia que más hijos tuvo y la familia que menos hijos tuvo. Ese sería el rango. ¿Cuánto sería el rango en esta lista de número de hijos? A ver, ¿quién contesta? La familia que tuvo menos, ¿cuántos hijos? 0. 1. 0. 1. 0. 0 hijos. No tiene hijos. La familia 2, la familia 12. A ver, debe haber a la familia 19. ¿No? 0 hijos. Sí. ¿Y la familia que más hijos tuvo? ¿Cuántos fue?
No 8 cuántos, hijos. no cuántos fue el número de hijos más alto. 8. No. ¿No hay 9? No, Inge, no hay 9. No, Inge, solo hay 8. Entonces está bien 8. Entonces, para la construcción de la tabla de frecuencias, vamos a empezar con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es el número mayor. El rango es 8 menos 0, 8 hijos de diferencia entre la familia que más hijos tuvo y la familia que menos hijos tuvo. Se acomodan aquí en la primera columna el número de hijos por familia, 0, 1, 2, 3, etc. La segunda columna son las frecuencias. Y tenemos, al igual que en todas, las frecuencias absolutas. Y hacemos el conteo. Hemos dicho con 0 hijos hay ¿cuántas familias? Dijimos. 1, 2, 3. Entonces anotamos 3. Esa es la frecuencia absoluta. Con un hijo, ¿cuántas familias hay? 1, 2, 3, 4. ¿4? Sí. 4. Con 2 hijos. 1, 2, 3, 4, 5. Si no estoy equivocado, no he hecho el conteo mal, son 5. 6 habían sido, 6. Y así, con 3, con 4, con 5, las frecuencias absolutas. ¿Cuánto debe sumar esta columna? 50. 50 familias, correcto. Vamos a anotar después la participación de los dos. 50 familias. Ahora, frecuencias relativas, ya sabemos. 3 entre 50, 0,06. 4 entre 50, 0,08. 6 entre 50, 0,12. 11 entre 50, 0,22. 9 entre 50, 0,18. 6 entre 50, 0,12. 5 entre 50, 0,1 o 0,10, ¿no? 0,1 o 0,10. Si quieren, no sé si se puede corregir en esta versión. Está bien, ahora sí, 0,10. 4 entre 50, 0,08. 5, 2 entre 50, 0,04. Si lo expresamos esta columna, cada uno de estos, primero, la suma, ¿cuánto debes sumar? Un 1 entero. Correcto, 1. Vamos a anotar después. Y si cada una de estas cifras, estas fracciones, multiplicamos por 100, entonces este será 6%, 8%, 12%, 22%, 18%, 12%, 10, 8, 4. ¿Y la suma total cuánto será?
Un 100%. 100. 100%, vamos a anotar después, correcto. Ahora, al igual que en la anterior variable, la ordinal, cualitativa ordinal, se pueden acumular las frecuencias absolutas acumuladas igual o menor que hemos dicho, se representa con n mayúscula sub i. Y contestamos a la siguiente pregunta. Esta columna contesta a las siguientes preguntas. ¿Cuántas familias tienen 0 hijos o menos que 0 hijos? Tres familias. 3 familias, correcto. Vamos a anotar, vayan recordando. ¿Cuántas familias tienen 1 o menos que 1? 4. Estas 3 más 4. Aquí tenemos que acumular las que tienen 0 o menos y 1. 3 y 4, 7, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cuántas familias tienen 2 o menos que 2? A estos 7 acumulamos estos 6. 13. ¿Cuántas familias tienen 3 o menos que 3 hijos? 24. Correcto, a estos 13 acumulamos 11, ¿no? 24 es igual a 11 más 6 más 4 más 3, ¿verdad? Esos son los 24, pero más fácil es sumar a estos 13, estos 11. ¿Cuántas familias tienen 4 o menos que 4? 33. ¿Cuántas familias tienen 5 o menos que 5? 39. Correcto, 39. ¿Cuántas familias tienen 6 o menos que 6 hijos? 44. Correcto. ¿Y cuántas tienen 7 o menos que 7? 48. 48. ¿Y cuántas tienen 8 o menos que 8? 50. Las 50 familias, las 50 familias. Así como acumulamos en este sentido, podemos acumular en el sentido inverso. Las frecuencias absolutas acumuladas igual a o mayor que, que se representa, hemos dicho, por n mayúscula con sub i con asterisco. Y contestamos las preguntas en el sentido inverso. ¿Cuántas familias tienen 8 o más que 8 hijos? 2. 2 familias. 2. ¿Cuántas familias tienen 7 o más que 7 hijos? 6. 6. A estos 2 hay que acumular estos 4. 6. ¿Cuántas familias tienen 6 o más que 6? 11. ¿Cuántas familias tienen 5 o más que 5 hijos? 17. 11 más 5, perdón, 11 más 6, 17. ¿Cuántas más que 4? Igual que 4. 17 más 9. 26. ¿Y cuántas tienen 3 o más que 3? A estos 26 acumulamos 11. 37. ¿Y cuántas tienen 2 o más que 2? 43. A estos 37 acumulamos 6, da 43. Y así terminamos esta columna.
Y de manera similar, podemos acumular las relativas. Relativas acumuladas igual o menor que pueden ser también relativas porcentuales. Esto sería 6%, que serían cuántas familias tienen 0 en porcentaje. ¿Cuántas familias tienen 0 o menos que 0? El 6%, ¿no? Si acumulamos ¿1%? porcentuales. ¿O no? 0.06. 0,6 o 6%, si hablamos en porcentaje. ¿Y cuántas familias tienen 1 o menos que 1 familias en porcentaje? 14%. 14%. ¿Cuántas familias tienen 2 o menos que 2 en porcentaje? 26%. A estas 14 acumulamos 12, 26%. Así, y esto sería 100%, ¿no? Y podemos acumular en sentido inverso. Vamos a anotar la participación. Me dicen quiénes han contestado, por favor. Angulo Áñez, ingeniero. Perdón, repítame. Angulo Áñez. Ah, Angulo, ya. Ya. ¿Quién más? Ariel Guzmán. ¿Apellido, perdón? Ariel Guzmán. Guzmán. Ariel Ceballos, ya. ¿Quién más? Cervantes Ugarte. Ugarte. Cervantes es su primer apellido, ¿no? Sí. Ya. Otro. Poma. Poma Chipana. Sí. Ya. ¿Quién más? Calle Tommy. ¿Quién? Calle Condori Tommy. Daniel. Calle. Sí. Tommy, ya. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, esta tabla nos permite responder varias preguntas y también nos permite hacer gráficas. ¿Qué tipo de gráficas? Diagrama de barras, diagrama de sectores, pastel, y con los datos de la tabla responder a las preguntas. Siguientes. ¿Cuántas familias tienen 5 hijos? 6 familias. 6 familias, correcto. ¿Cuántos hijos por familia tienen el mayor porcentaje de hijos? ¿Cuántos hijos tienen el mayor porcentaje de hijos? ¿Y qué porcentaje son? El número, la familia, digo, 3 hijos. Las familias que tienen 3 hijos tienen mayor porcentaje. Tiene el mayor porcentaje de hijos, que corresponde a ¿qué porcentaje? 22%. A 22%. ¿Apellido? Cervantes. Cervantes. A ver, la otra pregunta. ¿Cuántas familias tienen 5 o más que 5 hijos por familia? 17.
¿Cuántas familias tienen 5 hijos o más que 5 hijos por familia? Once 11 familias. 17. A ver, ahí no hay coincidencia en la respuesta. ¿Cuántas son? 17. 17, correcto, 17. Con esta columna hay que contestar, ¿no? Igual o mayor que. Si hubiera sido igual o menor que, eran 39. 9. La pregunta siguiente dice, ¿cuál será la probabilidad de encontrar al azar en ese conjunto de familias? Una familia con al menos 4 hijos. Cuando decimos al menos, quiere decir con 4 o más, ¿verdad? ¿O no? Sí, 52% es la última columna. 52%. Aquí está. 52% es la probabilidad de encontrar una familia con 4 o más hijos. O al menos con 4 hijos, ¿no? Correcto. ¿Quién contestó? Cervantes. Cervantes. Creo que hay alguna otra pregunta más. ¿Podrá obtener el número promedio de hijos por familia y cuál será el promedio? ¿Se puede obtener el número promedio de hijos por familia? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dijo sí? Astete. ¿Apellido? Astete. Astete. Ramos. Ah, Ramos. Jocelyn, ¿no? María Inés. Ortiz Ramos. Astete Ramos. Hay otros Ramos que es Ramos. ¿Cuál es su nombre? María Inés. ¿Es primera vez que asiste a clase? No. Entonces mal yo lo tenía anotado yo. Ya. Hay Ramos, no es Ramos Ortiz, ¿no? No. Bueno, voy a aclarar después. Y dices, ¿y cómo podremos obtener el número de hijos por familia? El número promedio de hijos por familia en este grupo. A ver, Ramos, el que dijo que sí, a ver, ¿cómo podremos obtener el promedio? Dijo que sí, ¿no ve? ¿Cómo podemos obtener? Para obtener el promedio, primero deberíamos
ver cuántos hijos hay en todo ese grupo, en las 50 familias. ¿Cuántos hijos hay? En total, ¿cómo obtendríamos el total? La suma de Sumando, la primera columna. sumando los productos de la primera con la segunda columna. 0 por 13, 0, más 1 por 4, 4, más 2 por 6, que son 12, ya teníamos 12 más 4, 16, más 3 por 11, 33. Sumar todos estos productos. En total serían ¿cuántos? 5. No, 50, ingeniero. no, son 50 familias, no 50 hijos. Hay una familia que tiene, 2 familias que tienen 8. Esos son 16 hijos. Más 4 familias que tienen 7 hijos. 16 más 28. 189. A ver, debe ser correcto. 189 y eso hay que dividir entre... Entre 50. Correcto, entre 50 y eso nos da 5. 5. Ahí tiene la respuesta. El promedio de hijos por familia es 50. Y vamos a poner que es igual a... igual a 189 entre 50. 50. Ese es, o sea que en promedio ese grupo de 50 familias tienen 5 hijos en promedio. Esa es la diferencia que con la otra variable. ¿Recuerdan que no se puede poner promedio de grados? En esta sí podemos obtener promedio. Podemos obtener varianza media, mediana, moda. Vamos a ver cuando veamos los otros capítulos. Vamos a ver aquí la moda. Por ejemplo, en este caso es 11. 3 hijos es de la moda. Es el mayor, la categoría que tiene la mayor frecuencia. Esta es la moda. La media está en 5. Y eso vamos a ver más adelante. Bueno, que hemos dicho con esta podemos hacer gráficas. Esta es un diagrama de frecuencias, donde en el eje horizontal está la variable, que es número de hijos por familia. 0, 1, 2, 3, hasta 8. Y en esta otra columna, en este eje, las frecuencias. En este caso están las frecuencias absolutas, pero también podrían estar las frecuencias relativas. Se puede poner cualquiera de las dos frecuencias, relativas o absolutas. O también las acumuladas. También podemos poner aquí frecuencias acumuladas. Es decir, antes de pasarme, ¿quiénes estuvieron contestando el promedio? Cervantes. ¿Quién más?
¿Quién más estuvo contestando para el promedio? Yo solo hice la división a la multiplicación. ¿Cómo apellida? Coma. ¿Cómo? Ya. Entonces, podemos hacer aquí, este eje podemos cambiar las frecuencias, ¿no? Aquí en este eje van las frecuencias. En este caso están las absolutas, pero pueden estar las relativas, es decir, aquí serían 22%, aquí serían 18%, 12%, 10%, 8%, 6%, 2%, 4%, ¿no? O pueden ir las acumuladas, también se pueden poner acumuladas. Pero esta es una gráfica que se conoce con el nombre de diagrama de barras. Tiene un título que en este caso es número de hijos por familia de 50 familias, ¿no? Pues si cambiamos esto, puede ser porcentaje de hijos, porcentaje de hijos por familia, o pueden ser frecuencias acumuladas, de acuerdo. Y la fuente, ¿no? Al pie de la página o del cuadro de la gráfica pueden ir la fuente, ¿no? De qué barrio se trata, cuándo se obtuvo, quién lo obtuvo. Esa es la fuente. Aquí también faltaría aquí número de hijos por familia, ¿no? Especificar. Se puede hacer un pastel, pero no es lo más recomendable. Tampoco sería muy apropiado un diagrama de círculos. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tipo de variables? Lo que acabamos de ver. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, aclaración, comentario? ¿O está claro? En eso de sacar el porcentaje, ¿será que lo puedes repetir una última vez, ingeniero? Por favor. Porcentaje. El último punto, el donde salió el resultado 5. A ver, la última pregunta. Ajá, sí. La penúltima. Esta. ¿Cuál será la probabilidad? La última, ingeniero. De que dice, ¿podrá obtener el número promedio de hijos por familia? Sí, esa. Sí. Ya. Vamos a contestar. Para obtener el promedio, primero aclaremos que en este tipo de variables se puede obtener otros estadísticos que no se obtenían con las cualitativas. En esta que es cuantitativa, discreta, se pueden obtener promedios, rango, desviación típica, varianza, moda, que son estadísticos o parámetros que se pueden obtener para este tipo de variables. La pregunta era, ¿se podrá obtener el número promedio de hijos por familia? La primera pregunta, la primera parte de la pregunta. Y la respuesta era, sí, se puede obtener el número promedio. ¿Y cuál será el promedio? El promedio, para obtener el promedio, primero tenemos que
calcular el número total de hijos que tienen las 50 familias. ¿Cuántos hijos hay en total en ese grupo de 50 familias? Si hay 3 familias que tienen 0 hijos, pero hay 4 familias que tienen de a 1 hijo. Eso quiere decir que hasta aquí hay 4 hijos. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? Son 6. Quiere decir que esas 6 familias tienen de a 2, o sea, un total de 12. Más 4, 16. Hay 11 familias que tienen 3 hijos, son 33 hijos. A esta cantidad tendríamos que sumar 33. Más 4 por 9, 36, más 36. Más 5 por 6, más 6, 30. Más 30. Más 6 por... Si quieren, lo podemos hacer o lo pueden ustedes hacer a continuación. Tendríamos que poner número total de hijos. En las 50 familias. ¿A qué sería igual, hemos dicho eso? A la sumatoria de hijos 0 por familia. 3. ¿No? Más 4 1 por 4. 1 por 4. 1 por 4, ¿no? Más, pongamos coma, punto, punto, punto. La última, ¿cuánto es? 8 por 2. 8 por 2. Igual 189. Promedio, hijos por familia, sería igual a 189 entre 50 igual 5, dijeron. 3.78. 3.78. Estamos mal entonces en el anterior dato. Aquí estamos mal, no es 5. Es 3. Ya me parecía, porque 3.78. Sí, eso sale. Ahora sí está claro. Sí, sí, y ahora sí. Ya, correcto, bien que hemos corregido. Ahora vamos a ver organización, clasificación
de variables cuantitativas, también cuantitativas, pero continuas. Continuas. Las anteriores cuantitativas discretas. Esta es cuantitativas continuas. Estas variables cuantitativas continuas o simplemente continuas, no hay cuantitativas nominales, cuantitativas ordinales. Basta con decir continuas. Ya se sabe que son cuantitativas. Son continuas aquellas que surgen por medición de alguna característica que asume cualquier valor numérico dentro de un cierto intervalo o dentro de ciertos límites, como son la altura, el peso, el volumen, el gasto, el ingreso, el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, la presión arterial, la velocidad, etcétera. Esas son cuantitativas, algunos ejemplos de variables cuantitativas continuas. En general, son todas las magnitudes relacionadas con el tiempo, la edad, la duración de un fenómeno, la masa, volumen, peso, espacio, longitud, superficie o una combinación de estas. Por ejemplo, la velocidad es el resultado del producto de la relación entre la distancia y el tiempo. Distancia sobre tiempo. Por ejemplo, kilómetros por hora, metros por segundo, litros por hora, litros por segundo, son variables también continuas. Una vez que se cuenta con un conjunto o un subconjunto de datos de este tipo de variables, el primer paso debe ser el expresarlo y clasificarlo de acuerdo a criterios adecuados, como los anteriores que hemos visto, que permitan visualizar de manera simple y clara todas las características del comportamiento de la variable a fin de tomar o sacar conclusiones, ya sea directamente o a través de cálculos posteriores. Eso es lo que decía anteriormente. Podemos hacer cálculos como promedios, medianas, modas, etc. ¿Cómo se debe empezar a tratar esta información? Primero hay que revisar y hacer la corrección de datos. A veces hay errores involuntarios como dicen, de dedo, que no ponen la coma o ponen un cero de más, entonces aparecen cifras que llaman la atención y que deben ser comprobadas o eliminadas de su cálculo. Por ejemplo, si en el anterior caso de número de hijos por familia, el que estuvo anotando, levantando la información en su tabla de apuntes, pone familia 47, 80 hijos en lugar de 8, entonces ese dato debe ser anulado o revisado, ¿no? A eso se refiere. Luego debe
construirse las tablas, como ya lo hemos visto. Luego se puede hacer la representación tabular o cuadros estadísticos y gráficos. La revisión ya hemos visto, la construcción de la tabla de frecuencia. Si los datos son numerosos, mayor de 30, debe seguirse un procedimiento que consiste en los siguientes pasos. Primero, determinar el recorrido de la variable, llamado también amplitud o rango, que vamos a representar con la letra L minúscula o con la letra RA. L, rango o amplitud o recorrido de la variable. Ese es el primer paso. Para el caso anterior, ¿recuerdan que dijimos cuánto era el rango recorrido? Eran 8, el número mayor de hijos por familia, y el número menor de hijos por familia, que era 0. 8 menos 0, 8 era el recorrido. Vamos en el ejemplo que tomemos, vamos a aplicar ese mismo razonamiento. Segundo, definir el número de clases. Aquí hay o intervalos de clases. Pues ya no hay categorías, ¿no? Como en las nominales, sino intervalos de clases que vamos a representar por la letra M minúscula. Número de clases o número de intervalos de clase. Tercero, determinar la amplitud de cada clase, representada por la letra A. Cuarto, determinar los límites inferior y superior de cada clase. Quinto, realizar el conteo de las frecuencias absolutas o número de observaciones que caen dentro de cada clase o intervalo de clase. Para aplicar esto vamos a tomar un ejemplo. Supóngase, dice, que se ha realizado el pesaje en kilogramos de 50 lingotes o barras de acero producidas por una fábrica durante un periodo de tiempo, y que son los siguientes. Tenemos aquí 50 datos. La barra número 1 pesó 94.3 kilos, la barra 2, 93, la barra 3, 95.5, la barra 4, 95.3, etcétera, hasta la barra número 50, que pesó 94,4 kilogramos. Entonces, de acuerdo a este procedimiento, primero hay que determinar, una vez que hemos recolectado la información, determinar el recorrido de la variable, o llamado amplitud o rango. ¿Cuál será el rango o la amplitud para esta variable? ¿Quién contesta? ¿Sería los 50 lingotes? Sería la diferencia entre la barra más pesada, entre esos 50 lingotes, y la barra menos pesada, más liviana.
¿Cuánto es la base más pesada? ¿Cuánto pesa? 96,5. 96,5 kilogramos es la base más pesada entre las 50 bases. ¿Y la base más liviana? 91,5. 91,5. Ese es el recorrido de la variable o la amplitud de la variable. Es de entre qué límite y qué límite están las 50 bases. Entre 91,5, que es la más liviana, y 96,5, que es la más pesada. ¿Quién contestó? Cervantes. Cervantes. Entonces, esa es la amplitud o recorrido de la variable, o también rango. El rango es igual a 96,5 menos 91,5. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos kilos? 5 kilogramos. 5 kilogramos hay de diferencia entre la base más liviana y la base más pesada. 5 kilogramos. A eso se llama recorrido o amplitud de la variable. ¿Quién contestó? Poma. Poma. Es la cera que huele a quemada. Está limpia. Si bien hemos cumplido con la primera parte, ahora vamos a definir el número de clases o intervalos de clases. Estas 50 bases, ¿en cuántas clases vamos a dividir? Aquí tienen el recorrido, ¿no? L es igual al Lx máximo menos el X mínimo. El X máximo es 96,5 y el X mínimo es 91,5. O sea, 5 kilogramos. Significa que entre la base de mayor peso y la menor de menor peso, en el grupo de 50 bases hay una diferencia de 5 kilogramos. Dentro de estos límites se encuentran los pesos de las 50 bases. Ahora corresponde definir el número de clases M. Para definir el número de clases, se debe tomar la decisión de cuántas clases o en cuántas clases podemos dividir estos 5, aquí es oro, estos 5 kilogramos. Para ello existen diversos criterios a seguir. Camel, un autor, un estadístico, indica que debe ser entre 8 y 15. Mínimo 8 clases y máximo 15 clases. Bradford, que es otro autor, dice que deben ser entre 10 y 20. También recomienda aplicar la fórmula M igual a la raíz cuadrada de n, donde n es el número de observaciones. En este caso sería raíz cuadrada de 50. Hay otra que es la regla de Sturges, que es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. Pero en general la recomendación es que m no debe ser menor a 5 ni mayor a 30. M debe estar entre 5 y 20. Para nuestro ejemplo, elegiremos M5. ¿Por qué? Porque
M es igual, primero, A es la amplitud de la clase, A es igual a L sobre M. L, ¿cuánto es? ¿Cuánto dijimos que es L? 5. 5. Y M es número de clases. 5 entre 5. 1. 1. O sea que cada clase va a tener 1 kilogramo de diferencia. Cuando a veces resultan decimales, hay que ampliar el límite, el recorrido de la variable en ambos extremos. Por ejemplo, si nos hubiera dado 4,8 la diferencia entre la más liviana y la más pesada, 4,8 entre 5 nos iba a dar 0,9, algo así, ¿no? Entonces podríamos ampliar la barra más liviana, quitarle una centésima o una décima y a la más pesada sumarle una décima para que la diferencia sea un número exacto. Fácil de manejar, que no nos dé operaciones con muchas fracciones, con muchos decimales. No hay acá. No hay acá. No sé si sobre este punto tienen alguna aclaración, necesitan una aclaración, tienen alguna duda. Tal vez más adelante se les va a ocurrir preguntar. Entonces, con esta información podemos determinar los límites de cada clase. La primera clase va a ser de 91.5, que es la barra más liviana, más 1 kilogramo. A serían 91.5 a 92.5. La segunda clase sería 92.5 a 93.5. La tercera clase 93.5 a 94.5. La cuarta clase 94.5 a 95.5 y la quinta clase 95.5 a 96.5. Aquí tenemos el límite inferior, el X mínimo y el X máximo, ¿no? Y 5 clases. Cada clase tiene 1 kilo de amplitud, ¿no? En esas clases tenemos que agrupar, determinar las frecuencias de cada clase. Hasta aquí lo tienen claro, a ver. ¿Está entendido hasta aquí? Sí, Está claro. Bueno, entonces con estos datos vamos a llamar a esta primera clase. Límite inferior de la primera clase, 91.5. Límite superior de esta primera clase, 92.5. Este límite superior de esta primera se convierte en el límite inferior de la segunda clase. Y el límite superior será 92.5 más 1 kilo, 93.5. Este límite superior de la segunda
se convierte en el límite inferior de la tercera clase, más 1 kilo, 94,5, que será el límite superior de la tercera clase. Este 94,5 se convierte en el límite inferior de la cuarta clase, más 1 kilogramo, 95,5, que será el límite superior de la cuarta clase. Este límite superior de la cuarta se convierte en límite inferior de la quinta clase, más 1 kilogramo, será 96,5 el límite superior de la quinta clase. Por eso se llama variable continua, porque no hay separación entre una clase y otra clase. Y lo vamos a ver más claramente cuando veamos que no corresponde a ser diagrama de barras, sino corresponde a ser histograma de frecuencias, a diferencia de las otras variables. Entonces, aquí tenemos, vamos a bajar un poco. A estas 5 clases se los denominará intervalo de clases y con ellos se podrá construir la tabla de frecuencias siguientes. Este es el inicio de la tabla de frecuencias. Aquí tenemos los límites inferiores y los límites superiores. Y hacemos el conteo de la siguiente manera. Vamos aquí. La primera clase dice de 91,5 a 92,5. ¿Cuántas barras hay? 91,5 a 92,5. ¿Cuántas barras hay? Hay 4 barras, ingeniero. 4. Y colocamos 4. De 92,5 a 93,5 hay 11 barras. 93,5 a 94,5, 21 barras. Si tuvieran ustedes a mano la tabla de los datos, 94,5, ¿a qué clase corresponde? ¿A la tercera o cuarta? ¿Ah? A la tercera. A la tercera, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era el peso de la primera barra? Era 94,3. 94,3. Está entre estos dos, ¿no ve? Entre estos dos límites. Aquí corresponde la rayita. 94,3 está entre 93,5 y 94,5, ¿verdad? Sí, Sí, ingeniero. Entonces aquí se pone una barra. Vamos a la segunda barra. ¿Cuánto pesa? 93. 93 está en la segunda clase, entre 92,5 y 93,5. Aquí está. Aquí se pone una rayita. Se hace como contando votos. La tercera barra, 95,5. 95,5 dijimos.
Está entre 94.5 y 95.5, pero aquí hay también 95.5. Por convención, vamos a acordar que va a ir aquí, no aquí. Va a ir en la cuarta clase, no en la quinta. Algunos textos ponen decimales aquí. 95.5, 92.5, 92.6 a 93.5, así. Pero no es apropiado porque entre clase y clase no hay límite, no hay espacio, porque es variable continua. Entonces, por convención, 95.5 vamos a anotar en la cuarta clase, no en la quinta. Vamos a una más, a ver esta barra, 95.3, ¿a cuál corresponde? A la cuarta clase, ingeniero. A la cuarta, entonces se anota así. Entonces después hacemos recuento. Aquí hay 4, aquí hay 11, 21, 10, 4. La suma debe ser 50, son 50 barras, que es N. Y con esto podemos construir ya la tablita donde tenemos en la primera columna los intervalos de clase o pesos de las barras, ¿no? Pesos o intervalos de clase. Las frecuencias, que son estas, 4, 11, 21 absolutas. Aquí vamos a incluir una columna que se llama punto medio de clase. Punto medio de clase. Y vamos a representar por Y sub I, que es entre la suma de estos dos, entre 2. 91.5 más 92.5 hace 184. 184 entre 2, 92. A esto también se llama marca de clase o punto medio de la clase. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen dudas o no? ¿Quieren que continuemos o hagamos un alto? Aquí nomás. Ya, hasta aquí repásenlo, por favor, ya. Vamos a hablar del examen. Terminando este tema de organización y clasificación de los 4 tipos de variables, vamos a fijar fechas de examen. Bueno, para el primer parcial. Terminando este tema. No nos falta mucho. Ya hemos pasado lo más complicadito, que es los intervalos de clase, que es nuevo para ustedes. Pero ya con esta tabla podemos contestar preguntas, ¿no? Terminando estas preguntas. Además, podemos hacer cálculos, gráficas, ¿no? Podemos hacer histogramas de frecuencias, ojivas, polígonos, que lo vamos a ver más adelante. Y yo quisiera que algún voluntario pueda hacernos gráficas con las frecuencias. No es correcto aquí hacer pasteles, ¿no?
porque es continua. Corresponde a hacer histograma de frecuencias y polígono de frecuencias. No sé si alguien se anima a hacer esos diagramas. Me lo dicen. Bueno, por tanto vamos a quedar aquí. ¿Por nota, Inge? Claro que sí. Ya. Disculpe, ¿los exámenes serán presenciales o virtuales, Inge? Vamos a hacerlo presencial para que sea más fácil que hagan a mano, hagan sus gráficas y yo los pueda revisar, ¿no? Porque el problema está cuando se hace virtual, en la recepción, corrección de los exámenes, ¿no? Llegan múltiples formas borrosas, no se pueden hacer. No son muchos estudiantes, así que no hay problema de espacio, ¿no? Tenemos aulas grandes y ventiladas, así que ¿quién va a intentar hacer las gráficas? Vamos a la lista. Hoy día es 22. Sí, 22. Bien, vamos. Gabriel. Gutiérrez. Gutiérrez, ¿qué, ingeniero? Celina. Presente. Millares. No sabe faltar Millares. ¿Qué pasó? Rivera. O Rivero. Angulo. Presente, ingeniero. Presente. Maida. García. Presente, ingeniero. Guzmán. Presente, ingeniero. Poma. Presente, ingeniero. Ramos. Ramos Astete, ingeniero. Sí. Presente. Vallejos. Calle. Presente, ingeniero. Berríos. Cervantes. Presente, ingeniero. Ya. ¿Alguien que no haya llamado? Bueno, si no es más, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Igualmente, Inge, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.